Vamos a hablar de la fe, que es algo que todos tenemos que tener. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay una fe que el Señor está pidiendo. La fe significa confianza, un regalo de Dios, una acción a obedecer. Eso es fe. Amén. Accionar en la obediencia. Accionar en la obediencia, ¿a quién? ¿A quién le vas a accionar la obediencia? ¿Sabe a quién? Al Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque sin el Espíritu Santo no tenemos fe. No hay fe, porque la fe a veces la tenemos palpable, la necesitamos palpable por un lápiz, una foto, una persona, algo para tener fe. Pero la fe que viene a través del Espíritu Santo es accionar en la presencia de Dios, porque a eso te trae el Espíritu Santo acá. Y te trae para que tú, a través de la palabra, se aumente la fe. La fe es por el oír y oír palabra de Dios. La fe es algo muy importante, que la tercera persona de la Trinidad, tú creas que está aquí, que tú creas que el Espíritu Santo es el que te trajo. No nos movemos nosotros en las cosas de Dios sin el Espíritu Santo. Puedes tener fe en cualquier cosa, pero el Espíritu Santo te hace tener fe en Jesucristo el Señor. Te hace tener fe en Dios Todopoderoso. Que los milagros, los prodigios, las sanidades y todo viene a través de la fe que pone el Espíritu Santo en ti. La fe es algo que nosotros tenemos que buscarla. ¿Y cómo la buscamos? Teniendo el encuentro en la palabra de Dios, que es la que nos aumenta la fe. Porque para saber cómo actúa el Espíritu Santo, cómo actúa Dios, cómo actúa el Dios Hijo, tengo que leer la palabra. Tengo que conocer la palabra. Y ahí viene la fe que te la pone el Espíritu Santo para que esa palabra sea ejecutada en nuestra vida. Vamos a leer Mateo 18:20. Aleluya. Gracias, Jesús. ¿Sí, pastor? Gracias. Dios, dice la palabra del Señor, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aleluya. Gracias. Allí estoy yo en medio de ellos. Si aquí dice allí estoy yo en medio de ellos, ¿a quién se refiere? Al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo va a hacer que tú puedas perdonar, que tú puedas convencerte de pecado. Sin el Espíritu Santo no somos convencidos. Si tú no eres convencido que tú estás mal, que tú tienes alguna traba delante de Dios, es porque el Espíritu Santo está quieto, se ha dormido, se ha salido, te ha dejado. Puede suceder cualquier cosa, dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, en el nombre de Jesucristo el Señor, que dejó al Espíritu Santo, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí está. Amén. Aquí está el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo a través de la palabra me va convenciendo de pecado. Nos da autoridad a través del Espíritu Santo, dice, donde en 2 o 3 congregado, ahí estoy yo. Nos da autoridad para reconocer que hay un Dios, reconocer que el Espíritu Santo vino y te trajo. Porque tú no te levantas porque tú quisieras quedarte acostado, hacía frío. Pero el Espíritu Santo dice, anda, búscame. Ve a buscarme, ve a ser libertado, ve a ser sanado, ve a ser restaurado. Y te pones de acuerdo, 2 o 3. Aquí habemos más de 2. El pastor nos dirigía para ponernos un acuerdo, que guiado por el Espíritu Santo, Él está siendo el sacerdote para llevarnos al lugar santísimo. Y para llevarnos al lugar santísimo, donde hay 2 o 3 congregados, o sea que aquí está ahí el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Y tenemos que ponernos de acuerdo a qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a guiarnos para llegar a la presencia de Dios. Que llegar a la presencia de Dios es pasar 1, 2, 3 cielos. Al tercer cielo está el trono de Dios.
Y en el tercer cielo, donde está el trono de Dios, no se llega con decir, yo quiero llegar. Tienes que luchar primeramente con la carnalidad que hay en nuestro hogar, llegar aquí. Después de llegar aquí, vemos el cielo que vemos, el celestito. Y después hay otro, que el segundo cielo está la guerra espiritual, donde tuviste tú que luchar para entrar. Y aquí llegar, y el pastor dice, levanten las manos, cierren los ojos, canten esta canción, y los chicos nos van guiando. Todo ese día para llegar al tercer cielo, por la fe en el Hijo de Dios, y llegar a ese lugar donde hay 2 o 3 congregados, todos nos metemos a ese lugar que es en el trono de Dios, que es el tercer cielo. Y el Señor nos da esa oportunidad, y esa oportunidad no la podemos desaprovechar. Al estar aquí ya es porque Dios dijo que hoy día recibías palabra de Dios. Al recibir palabra de Dios, nosotros tenemos que buscar qué quiere hablar Dios conmigo. Desecha, si tú quieres, todo lo que yo hablo, lo que agrego, pero la palabra de Dios es palabra para saltar, para vida eterna. Con la palabra yo voy a estar. Estos tiempos son peligrosos y no tengo mucho que añadir en eso, porque se ve, se palpa. Que el peligro está, pero nosotros lo que tenemos que hacer, porque estoy en peligro. Si sabemos que anda hay 2 o 3 congregados, Él está en medio, o sea, Él me cuida, Él me está teniendo en su mano poderosa. Pero a veces nosotros decimos, estoy en peligro porque estoy pecando. Arregle con Dios. Arregle y empiece a buscar, y Él se va a preocupar de que hay un terremoto, a ti no te pase nada, que haya un accidente, a ti no te pasa nada, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tenemos que confiar. La fe es algo que tiene que ser activada, y como yo la empiezo a decirle, Señor, aquí está mi fe. Por esa fe yo pido sanidad, por esa fe yo pido liberación, por esa fe yo pido restauración. Y suceden cosas y cosas maravillosas. Hebreos 11:6, un texto maravilloso que sabemos que en nuestra vida tiene que ejecutarse. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Galardonador de los que le buscan en la fe. Porque sabemos que Él está aquí, pero no lo vemos, pero sabemos. Amén. Y palpamos y sentimos nuestro corazón, nos corren las lágrimas cuando cantamos. Nos empieza a compungir el corazón, porque sabemos que está. Porque nuestro espíritu recibe lo que el Espíritu Santo quiere hablar con nosotros. Y es galardonador de los que le buscan en la fe. En la fe, porque yo quiero agradar a Dios. Y para agradar a Dios tengo que creer que Dios existe, que es real, que no es un cuento. Muchos dicen, estos que se dicen evangélicos y hacen lo que quieren. No te preocupes de eso, sino preocúpate de que tú creas que Él existe, que Él es real. Amén. Que nadie te robe la fe en Jesucristo el Señor. Y tienes que creer que Dios te va a dar una recompensa, y esa recompensa es vida eterna. Y yo la lucho por la vida eterna, día a día. La lucho porque todo día trae su propio mal. Y ese mal es algo que nosotros no quisiéramos pasarlo. Pero Dios nos prueba, y prueba nuestra fe, y te pruebas a ti mismo. ¿En qué condición estás? Porque la condición tenemos que demostrarlo aquí en la tierra para ir al cielo. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. No vamos por los panes y los peces, sino buscando al Rey de Reyes y Señor de Señores. La recompensa va a venir. El que busca, halla. El que golpea, se le abrirá. O sea que hay planes. Pero hay que golpear. ¿Y cómo golpeo? Así como decía el pastor, dígale, Jesús está aquí, Él me ama, gritando, golpeando.
Golpeando es diciéndole, Señor, te necesito. Golpear. ¿Qué es lo que es golpear? Que nosotros vamos delante de Dios y que venga presente, se presente ante mí, para que el Señor venga y haga todo lo que tiene que hacer en nosotros. Aleluya. Tiene que trabajar mucho. En mí tiene que trabajar. Carácter, la fe falla. Hay días que tengo la fe en el cielo y otra vez la tengo en la tierra. Pero esa fe yo tengo que luchar porque yo quiero el galardón. Yo quiero ese galardón, pero tengo que buscarlo. Y al buscarlo lo voy a encontrar. Porque el que me ayuda, mi ayudador, es el Espíritu Santo. Amén. Y Él no se va a quedar contento si yo estoy buscando y no me llega. Porque lo primero que va a hacer, te va a llegar lo que tú estás pidiendo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Así que tenemos que buscar lo que el Espíritu Santo hizo. Aquí hay un ejemplo. Lucas 5, 18 al 20. Lucas 5, del 18 al 20. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Y al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Qué tremenda palabra esa. Para nuestras vidas, a veces nosotros andamos paralíticos. Y tú dices, pero ¿cómo si yo estoy caminando? Pero paralítico es la parte espiritual. Y queremos recibir. Este paralítico lo tuvieron que, entre 4 personas lo subieron arriba del techo. Si tú te pones a pensar en la historia de este varón que estaba en la cama, llevaron la cama entre 4 personas, vieron que no podían entrar como aquí. ¿Usted cree que aquí va a caer una cama encima de ustedes? No. ¿Pero qué tienen que hacer? La fe de ellos fue y dijo, tiene que llegar al lado de Jesús, este hombre, para que el Señor hiciera el milagro. Que lo subieron arriba del techo tuvieron que hacer el agujero para meterlo. Y el agujero, sacar cuenta y decirle al Espíritu Santo, ¿a dónde hago el hoyo? Para que quede delante de la presencia de Dios. Y nosotros empezamos a ver que una fe verdadera supera el obstáculo. Porque ese fue un obstáculo para ellos. Pero los 4 que lo llevaban, la fe de ellos pudo ser sanado. Pero la sanidad no es lo más importante. ¡Wow! ¿Qué es lo más importante? El perdón. Porque el perdón es muerte delante de la presencia de Dios. Estás vivo, pero no tienes perdón, estás muerto en delitos y pecados. A él le dijo, tus pecados te son perdonados. No le dijo, levántate y anda. Tus pecados te son perdonados. Porque nosotros, el ser humano, les cuesta perdonar. Nos cuesta perdonar. ¿A quién tenemos que perdonar? A aquellas personas que amamos. Esas personas son las que te dañan. Esas personas son las que no te dejan perdonar. ¿Por qué? ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mi papá? Dice, honra padre y madre y te dirías largos y felices en la tierra. Pero nosotros a veces juzgamos a nuestros padres. Pero el Señor dice, saca el obstáculo. Y el obstáculo para servir a Dios es no perdonar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros cuando no perdonamos andamos con un cuerpo de muerte. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía Pablo. ¿Quién? ¿Sabe? Tú mismo te tienes que librar de ese cuerpo de muerte. Diciendo, yo perdono. Perdono a mi mamá, perdono a mi papá, perdono a mis hermanos, perdono. Y ese es un ejercicio cotidiano. Eso es fe. Perdonar, porque si no estoy muerta en delitos y pecados. Al perdonar, yo voy a salir en victoria, así como salió este hombre paralítico, salió en victoria por la fe de sus amigos, que lo trasladaron al techo, lo bajaron, le oró Jesús y le dijo, tus pecados te son perdonados. O sea que el perdón es algo importante. Es importante porque Dios quiere que nosotros nos perdonemos unos a los otros. Nosotros somos buenos para juzgar, para condenar, para murmurar. El ser humano se deleita en la murmuración.
se deleita diciendo, uy, mira la hermanita cómo fue vestida. Uy, mira la hermanita se cortó el pelo. Y empezamos a murmurar. Y eso se deleita el ser humano. Y lo más fuerte es que contaminamos a otros. La murmuración contamina. La murmuración hace que el otro empiece a mirar el defecto que tú le mostraste. Esa es la murmuración. Pero nosotros tenemos que tener una fe verdadera y sacar los obstáculos y seguir adelante con la fe en el Espíritu Santo que nos ayude a perdonar. Aleluya. Santiago 2, 20 al 22. Santiago 2, 20 al 22. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Santiago 2, 22. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¡Qué maravilloso! La fe sin obra está muerta. Es tan grande lo que nosotros tenemos que probar en nuestras vidas, que tenemos que accionar. La fe, si no accionas tu fe, no puedes decir sí tengo fe. Hay mucha gente que dice, no, yo tengo mucha fe, pero no hay obras. ¿Qué es la obra? Decirle, ¿sabe el apóstol Patricio? A los que lo conocieron, él tenía una fe maravillosa para nosotros. Y no era muy letrado, te repetía los mensajes todas las veces que podía y era algo muy repetitivo, pero oraba por ti y el milagro se movía. ¿Sabes? Levantó 2 muertos por misericordia de Dios. Esa fe que él hacía, que la persona le dolía el pie, lo hacía correr y no le importaba. Porque la fe la activaba y activaba en la otra persona y lo hacía correr. ¿Sabe? Cuando el primer chico que había muerto, tuvo muerto 5 minutos, le paró la camilla al médico. Paró, puso el pie en la camilla y ahí el Señor lo usó para levantar a esta persona. Le había caído un muro en su cuerpo. Él llegó al hospital y ahí el Señor lo usó para sanar, levantar a un muerto. Amén. Y después aconteció la similar con el otro chico y los dos, por misericordia de Dios, están vivos. Amén. Todavía. La misericordia de Dios. Pero saben, nosotros a veces somos tan estructurados que no queremos hacer cosas sobrenaturales. Y lo sobrenatural es la fe con obras. El Señor sanó a una chica de dolores menstruales sentándose arriba de 2 Biblias. El Señor te hace correr, te hace mover el cuello cuando te duele el cuello, te hace hacer cosas ilógicas para sanar. Amén. Porque eso es fe, accionar algo que te están pidiendo. Accionar algo para que la palabra sea respuesta a nuestro corazón. Que no la hace el hombre, la hace Dios. La fe produce cambios de vida. La fe es la que conforta la voluntad de Dios que escrita está. Y yo la leo y me atesoro de ella. A través de la fe. La fe tiene que tener esa acción. Cuando me hablaron a mí de que tenía que seguir el legado de mi esposo, me hablaron y yo dije, legado, no tengo la menor idea que es esa palabra. La googleé y empecé a ver que era algo que dejaba para que nosotros siguiéramos. Y yo dije, ¿qué dejó? Aparte de lo que yo veía, los milagros. Y yo soy más estructurada. Tengo más palabras, yo voy hacia la palabra y después ejecuto. ¿Y qué es lo que pasó? Que un día estaba en oración y le digo, Señor, ayúdame a entender qué quieres que haga. Me dice, ¿cómo se llama la iglesia? Fe en acción. Y ahí empecé a hablar de la fe accionada. Porque la fe, aquí es clarita, la fe sin obra está muerta. No hay fe. No hay fe, está muerta. Pero nosotros como hijos
hijos de Dios, como siervos de Jesucristo, tenemos que tener esa fe accionada, a pesar de que a veces tiene la lucha por dentro de decir, ay, ¿cómo voy a orar por un enfermo si ya está desahuciado? Tenemos que orar hasta el último momento. Amén. Siempre estar orando y buscando la palabra de Dios para darla. Hay una palabra que el Señor da, que Él está en Salmo, dice que, a ver, déjeme buscarla, el Salmo 118, el versículo del 16, del 15 al 17. Dios. Dice la palabra del Señor, Salmo 118, del 15 al 17. Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Aleluya. Qué maravillosa palabra. Esta es una alabanza. Esa es una alabanza que canta en la radio, por supuesto. Dice, voz de júbilo y de salvación. Ahí en la tienda de los justos. ¿Dónde es la tienda de los justos? Aquí es la tienda de los justos. Aquí, porque tú viniste, fuiste lavado, estás buscando la presencia de Dios. Eres justo porque crees en el justo, que es Jesucristo el Señor. Amén. Y Él hace proezas. Él hace, a la diestra de Jehová es sublime. Aleluya. Aleluya. A la diestra de Jehová hace valentías. Y ahí está el texto. No moriré, sino que viviré. Y las cosas de Jehová contaré. Amén. Porque nosotros a veces nos sentimos morir. Pero la palabra de Dios dice que no moriré. Después de la muerte física hay vida eterna. No moriré. No moriré. Y entonces yo viviré y contaré las obras de Jehová. Nosotros tenemos que aumentar la fe uno con los otros. Y decir, yo sé que Jesucristo vive, yo sé que Él está aquí, hizo un milagro conmigo, yo soy un milagro. El milagro que tengo a través de lo que Dios hizo, me ministraron en el vientre. Y tuve 2 hijas después de 19 años que yo no podía tener hijos. Tuve los 2 mayores en el mundo, llegué a los pies de Cristo, con el útero, yo le digo sellado, porque me hicieron tanta degrado que yo llegué con el útero mal. Y después de eso, el Señor me ministró el útero, me pusieron la mano sobre el útero y al año después ya estaba embarazada. Después de 19 años, sin medicamentos para cuidarse como uno, sino que no podía tener, pero el Señor sí tenía planes para mí. Porque los milagros son de hoy, no son de ayer. El brazo de Jehová no se ha cortado. Todavía siguen los milagros, pero hay que accionar en fe, conforme a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Tu fe tiene que ser una fe certera, una fe verdadera, siempre actuando conforme a la voluntad de Dios. Hay cosas que Dios no te va a decir que no. Sanar, restaurar, liberar, llenar con el Espíritu Santo y salvar. Son 5 ministerios que Dios te va a decir, sí, lo voy a hacer, sí lo voy a hacer, porque la palabra de Dios te da el aval. La palabra de Dios la ponemos y Dios lo hace. Veamos en Marcos 2, 3 al 5. 2, del 3 al 5, dice la palabra del Señor. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Es otro libro. En delante leímos Mateo, ahora estamos leyendo Marcos, la misma historia del paralítico. Pero ¿qué es lo que el Señor da aquí? Que hay una prioridad delante de Dios que tú tienes que perdonar. Es una prioridad para salir en victoria de todo lo que tú le pidas al Rey. Para salir en victoria, este hombre
tuvo que perdonar a todos los que le habían hecho daño. A todos los que uno tiene que perdonar cuando está metido en la parte médica. Tiene que perdonar los médicos, los enfermeros, la persona que te cuidó, la persona que te visitó, la persona que va, al papá, la mamá, al tío, al abuelo, y todas las personas. ¿Por qué? Porque cuando uno viene con la falta de perdón, a todos los acusa. La falta de perdón es acusar a otro que es culpable de lo que uno ha hecho o lo que le han hecho. Pero la palabra de Dios dice que el Señor, a través de la cruz, Él nos enseña que hasta el último momento Dios perdonaba. Jesucristo, el Señor, lo estaban crucificando y le decía: Señor, perdónalo, no saben lo que hacen. Ahora, si ellos no sabían lo que hacían, pero Jesús sabía lo que Él estaba haciendo, y lo que estaba haciendo el que estaba abajo, que éramos nosotros mismos, cuando le decíamos: crucifíquenlo. Con tu pecado, dice, crucifícalo. Y uno dice a veces: no, yo no he crucificado a Jesús. Pero has pecado, lo volviste a la cruz. Hiciste vana la sangre de Cristo, porque no nos hemos cuidado de acuerdo a la fe en el Hijo de Dios. Y Él dijo: perdónalo, no saben lo que hacen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pedir perdón. Y yo perdono. ¿Y sabe la falta de perdón más grande que hay en nosotros? ¿Usted sabe cuál es? Hacia tu vida. No te puedes perdonar tú mismo. ¿Por qué no te puedes perdonar? Porque crees que tú, la santidad está porque tú eres santo. Eres santo porque el Espíritu Santo te ayuda a ser santo. Y esa santidad, tú tienes que confiar de que tú vas a la presencia de Dios y le dices: Padre, perdóname, yo me equivoqué. Dios viene con su Espíritu y te sana, te restaura, te libera, te llena con su Espíritu Santo de nuevo. Pero nosotros, como nos criticamos, nos juzgamos, nos condenamos, somos los más condenadores nosotros mismos, porque creemos que no nos podemos equivocar. Sí te vas a equivocar. ¿Por qué te vas a equivocar? Porque Dios tiene que saber, y tú tienes que saber de dónde te sacó. Tú tienes que saber de dónde te sacó Dios. Y a veces no nos acordamos de a dónde nos sacó. De eso vil y despreciado el mundo donde estaba perdido en delitos y pecados. Y de ahí me sacó, ¿para qué? Para que lo vil y despreciado avergüence el Señor a través de nuestras vidas, santificándonos, buscándolo a Él, predicando de Él y creyendo en la fe en el Hijo de Dios. La fe está en Cristo Jesús, buscando esa cruz, creyendo en la cruz, creyendo que Jesucristo está con nosotros. Mateo 9, 2 al 4. Gloria a Dios. Mateo 9, 2 al 4 dice la palabra del Señor. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendiendo sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Aleluya. La vuelta a la historia del paralítico. La enseñanza que nos deja. Que Él perdona, Él nos da una autoridad, nos da un poder para seguir sacando nuestros pecados, renunciando a la maldad, nos da. Pero ¿saben lo que más fuerte es? Que el Espíritu Santo, a través de los pastores, a través de líderes, da el discernimiento de espíritu. Aleluya. Que tú crees que no puedes, que puedes engañar. No podemos engañar a Dios. Si tú crees que estás pasando por alto algo que tú tienes oculto, que tú no quieres renunciar a ese pecado, Dios te va a dejar al descubierto. La palabra de Dios dice que Él no avergüenza a nadie, ¿sí? Y Él lo dice, que Él no avergüenza. Pero sí, al pecador sí lo avergüenza. Al que no quiere arrepentirse, sí lo avergüenza y lo deja al descubierto. Porque todo lo oculto sale a la luz. Entonces nosotros, para que aumentar nuestra fe, renunciamos al pecado, le pedimos perdón al Señor, pensamos que Él sabe qué estoy haciendo, qué pecado estoy cometiendo, Él lo sabe
¿Y por qué nosotros seguimos haciéndolo? Por falta de fe. Porque creemos que lo tenemos todo ya listo. Los pastores ya me hicieron liberación, sanidad, restauración, impecable, me voy al cielo. Pero en mi intimidad, ¿cómo está la intimidad? Esa intimidad donde yo estoy, yo y Dios. Estoy orando en mi casa, estoy cantando en mi casa, estoy leyendo la Biblia en mi casa. Y a veces uno dice, no, si ya la fe, yo la tengo allá arriba porque leo la palabra de Dios y estoy muy bien delante de Dios. Pero hay prioridades que tenemos que hacerlas. ¿Sabe? La adoración tiene que usted hacerlo. Cuando usted está en tribulación y angustia y usted se mete en la adoración, el Señor mismo viene con sus ángeles y te protege. Porque es fiel, Él es verdadero, Él no falla. Él siempre está ahí buscándote cómo ayudarte. Lucas 5, 18 al 20. 5, 18 al 20. Dice la palabra del Señor. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado bajaron con el lecho, poniendo en medio del medio delante de Jesús. Y al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Otra vez el paralítico. La enseñanza que nos deja a través de esta historia del paralítico es una historia de amor, porque los hermanos o los amigos hicieron todo ese trabajo para sanar a la persona paralítica. Pero eso no es algo por hacerlo, es porque el Espíritu Santo pone el amor en nuestra vida. Es aquel el Señor que muestra que nosotros tenemos que esforzarnos por nuestros amigos, por nuestros hermanos. Tenemos que esforzarnos ¿en qué? A lo mejor en ayuda económica, a lo mejor en ayuda, pero lo primordial es la oración, por unos por otros. Porque yo creyendo que Dios va a sanar a través de nuestra vida, a través de nuestra oración, Dios lo va a hacer. Y eso lo va a hacer cuando usted vea a una persona mal, no la critique, no la juzgue, sino que vaya y póngase a los pies de Cristo. Yo y él hemos pecado, yo y ella hemos pecado. Cosa de no quedar afuera y tú el santificado y las demás quedaron como pecadores, porque somos todos pecadores. La palabra de Dios lo dice. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos seguimos pecando. Estamos en este mundo, si no, estaríamos como los ángeles en el cielo, esperando la venida del Señor. Estaríamos allá si estamos santificados completo. O sea, hay una tareita que hacer. Buscar qué es lo que hay que seguir. Seguir trabajando a través de la fe, de la salvación, a través de la fe, de la redención que nos da Jesucristo. Nosotros tenemos que mirarnos con amor. El segundo mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios, es el primero, con toda tu alma, toda tu mente y todo tu corazón. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas, no puedes decir que amas a tu prójimo. O sea que el amor va primero hacia mi vida. Amarme tal como somos, amarnos tal como somos, que eso es, a veces digo, hoy que soy nalga, hoy que tengo orejas grandes, hoy que tengo el pelo crespo, hoy que tengo el pelo lacio, y todos somos inconformistas, pero Dios te hizo así y tienes que aceptarte, porque te hizo a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros tenemos que buscar qué es lo que quiere el Señor hacer. Que tú seas amado por tu hermano, por tu hermana, la condición que estés y cómo seas. Tienen que amarnos unos a otros, porque ese es el plan de Dios. Esos dos mandamientos cumplen todo el propósito de Dios. ¿Y cómo es el propósito de Dios? A través de la fe. Yo amo aún mis enemigos, los que me han hecho daño, y amarlos y orar por ellos. Porque al orar por ellos, Dios los liberta, los sana, los restaura.
porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a ver en Santiago 2, aleluya, 19 al 22. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿qué quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó con las obras? Aleluya. Ahí hay un ejemplo. El ejemplo de Abraham y cuando el Señor le pidió que llevara un sacrificio, llevaba a su hijo. Llevaba a su hijo. La fe de él fue que llevaba a su hijo. A pesar de amar a su hijo, él lo llevaba. La fe de Abraham fue de que al llegar arriba sabía que Dios no se lo iba a quitar. ¿Por qué? Porque le dijo: vamos, adoramos y volvemos. Iba con su hijo. Pero ese plan de Dios también está en nosotros. También tenemos que renunciar a cosas que nosotros a veces idolatramos. Nuestra familia a veces idolatría. No me la toquen. ¿Por qué la tocaste? Pelean con todos por los hijos. Y nosotros, si tú peleas por alguien, Dios no lo puede hacer, porque te metiste en el plan de Dios. Nosotros tenemos que defender lo que se puede defender, y el resto déjaselo a Dios. Dios es bueno. Él nos enseña a creer en que nosotros tenemos que depender de la fe. Tenemos que depender que la fe que nosotros podamos tener está escrita en la palabra. Creer que Jesucristo va a estar en la palabra y es para nosotros la bendición. Esa fe que yo tengo que ejecutar cuando tengo que amar a esa persona enemiga, ir a abrazarla, ¡wow! Llegan a rechinar los dientes. Cuando alguien te ha hecho daño, los dientes los junta. ¿Por qué? Porque es un sacrificio grande perdonar a una persona que te hizo mucho daño. Pero cuando tú te libras del cuerpo de muerte. Que eso es lo más importante, no llevar cargado en tu espalda a esa persona que la llevas muerta. Porque hay mucha gente que dice: no, esa persona me la hizo, cruz con ella, nunca más. Ni a mi casa, ni al lugar, ni estar, no nos podemos juntar. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar, como Jesucristo lo hizo. Jesucristo perdonó todo lo que le hicieron, fue mucho, y lo hizo por nosotros. Lo hizo porque Él nos ama y nos quería enseñar que el perdón es algo esencial en la vida de un cristiano. Es lo esencial. ¿Para qué? Para que Dios nos dé más de lo que estamos acostumbrados a tener. Necesitamos la liberación. Necesitamos la restauración, necesitamos la llenura del Espíritu Santo, la necesitamos. Recuerde que va a venir Jesucristo a tomarse a sí mismo. Tomarse a sí mismo no es que va a venir y va a decir: Mari, ven conmigo. Dice la palabra de Dios que hay una piedrecita blanca que está escrito tu nombre, que tan solo Él lo conoce. Qué maravilloso. Eso está en Apocalipsis. El Señor ahí tiene escrito tu nombre. Pero para que esté escrito en el nombre, en esa piedrecita blanca, tenemos que buscar la presencia de Dios. Y la presencia de Dios que está aquí en la tierra es Dios Espíritu Santo. Dice que se va a venir a tomar a sí mismo. Se va a tomar a sí mismo, no va a tomar gente que no ha tenido al Espíritu Santo. Por eso es importante tener fe y creer que el Espíritu Santo está en uno, buscar al Espíritu Santo en sanidad, en restauración, en liberación, en llenura del Espíritu Santo, para que podamos hablar en lengua, podamos recibir la danza, podamos recibir todo lo que el Espíritu Santo tiene para darnos, que es mucho. Tiene un montón de regalos para darte, que son los dones, son 9, más danza, lengua y todo lo que Él quiera darte, para que tú seas de bendición a muchos más. Todo eso se hace por fe. Todo se hace por fe, creyendo en lo que el Espíritu Santo ha hablado a través de la palabra de Dios. Jesucristo, el Señor, les bendiga.